el ciclo que tuvimos muy bonito de formando segadores de vida. ¿Recuerdan? Tuvimos ese ciclo en el cual la primera conferencia la dio el apóstol Eugenio, hablando sobre esa palabra allí en Mateo 9, 35 al 38, cuando Jesús dice que roguemos al Padre para que envíe ¿qué? Obreros a su mies, a su obra, segadores. ¿Cuántos saben que estaremos en los tiempos postreros en los cuales estamos llamados a ser esos partícipes no pasivos, sino activos en la obra del Señor? Amén. Voltéese que estás una vez, dígale, tú eres una obrera o un obrero activo, una obrera o un obrero de bendición. Amén. Y después el domingo 12 tuvimos buenas nuevas de salvación. Nuestro hermano Nelson nos habló sobre el pasaje de Nicodemo. ¿Recuerdan? Las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Porque la luz vino al mundo y el mundo la rechazó. Pero quienes cogieron esa luz fueron ¿qué? Salvos. Porque solo en quien hay salvación. En Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, bien, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, ustedes como se lo saben. Juan 3:16, pasaje central dentro de esa conversación que tenía muchos matices, muchos énfasis allí entre Nicodemo y el nuevo nacimiento. ¿Recuerdan? ¿Amén? Muy bien. Y hace 8 días parece que esto fue revolucionario. Tuvimos aquí el avivamiento en Samaria, tomado como base el pasaje de Juan 4, del 1 al 42, sí, del pasaje de la mujer samaritana, donde Carmencita parece que nos trajo una palabra bien linda, bien rema, bien de aplicación, porque nació desde su propia experiencia. Pero acordémonos que ese avivamiento en Samaria, hoy casi que es la segunda parte, vamos a verlo porque es muy bien interesante. No que vaya a hablar otra vez de la mujer samaritana, sino de lo que sucedió allí. Es interesantísimo, de gran importancia ese suceso allí. Amén. Amén. Y hoy, para terminar este ciclo en el cual cada uno de nosotros es partícipe, esta palabra no es ni para el apóstol, ni el pastor, ni los líderes, sino es para ¿quién? Para mí. Muy bien lo he dicho en el ciclo. Y alcanzando al mundo para Cristo, se llama hoy. ¿Alcanzando al qué? Al mundo para Cristo. Vamos a ver allí en el capítulo de Hechos, al principio de Hechos, vamos a ver una historia bien interesante con la cual usted y yo nos vamos a identificar, porque realmente son las pautas. Son las pautas muy importantes para que tú y yo podamos cumplir con esa labor de ser segadores de vida, de cosechar esas vidas que hoy en día nos las está entregando el Señor. ¿Quién las está entregando? El Señor. Muy bien. Y alcanzando al mundo para Cristo se llama esta charla de hoy. ¿Alcanzando a quién? Al mundo para Cristo. Amén. Muchos dirán, pero es que eso es un término muy amplio. Me queda casi que grande, porque no he ganado ni a mi familia. De pronto usted está diciendo, no he ganado a mi vecindario, no. Pero déjese utilizar por el Señor. Diga, voy a ser alguien o el hijo de Dios que se va a dejar manejar por Dios mismo. Cuando usted cree eso, ¿cuánto lo cree? Y usted quiere hoy saber 4 cosas bien importantes, 4 pautas bien importantes que nos van a permitir identificarnos como esos segadores de vida. Amén. Haciendo una introducción a este libro de Hechos, ustedes saben que Hechos es un libro que, aunque todos los libros de la Biblia son dinámicos, el libro de Hechos sí que es dinamita, ¿cierto? Espectacular. Suceso tras suceso, situación tras situación, palabra cumplida tras palabra cumplida. Es algo que es bien emocionante. Es un libro en el cual tú y yo debemos de estarnos gozando, porque es el comienzo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y aparte de eso, pues habla de toda la historia. Dice que no llamemos, como dice allí, libro de los hechos de los apóstoles, sino más bien el libro de los hechos de ¿quién? Del Espíritu Santo, porque fue el protagonista número 1 allí que estuvo gestando todo este mover de
la predicación del Evangelio y que llegó a toda cultura, a toda nación. Amén. Gloria a Dios. Entonces mira allí lo interesante. Entonces, históricamente vemos que están en esa transición. Vienen todas las personas que habían creído en Cristo. Está la palabra específica de Jesús que le dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen a la promesa de ¿quién? Del Espíritu Santo. Sucede allí que están en el aposento alto, coincide con el día de Pentecostés, son bautizados llenos del Espíritu Santo y salen todos. Entonces todos se quedan ahí en Jerusalén, todos muy contenticos, todos muy felices, se quedan en Jerusalén compartiendo, y se vio la mano la mano de Dios, ¿cierto? Aleluya. Porque nadie decía que era suyo propio lo que tenía, sino que era ¿de qué? De todos. Todos lo compartían, habían milagros, prodigios, señales. Era un momento de efervescencia, no de emoción, sino de hechos portentosos de parte de Dios. Y vamos a ver allí que en este pasaje, vamos al capítulo 8 del libro de Hechos. Nos hemos saltado una serie de eventos, pero voy a tener que volver atrás para retomar. Pero está en el capítulo 8, en el versículo 26, un personaje, hay una historia de Felipe, y vamos a ver quién es Felipe, y un etíope. Hay tres personajes, llamémoslo así, importantes en esto, y hay una situación bien especial. Miremos allí que ¿quiénes son los personajes? Felipe. Muy bien. Entonces vamos a leer y vamos a extraer esto. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces dice: un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe, diciendo, para que enteremos de qué es lo que vamos a hablar: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende, ¿de dónde? De Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Para irse acondicionando a cada detalle para que podamos reunir todos estos detalles y ver la aplicación. Entonces él se levantó y ¿qué? Lean conmigo. Él se levantó y ¿qué? Fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo sus tesoros, y había venido a Jerusalén ¿para qué? Adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta ¿quién? Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate ¿a qué? A ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta ¿quién? Isaías, y dijo: ¿por qué? Pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese a ese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra ¿qué? Su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor ¿qué hizo? Arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó ¿a dónde? Cesarea. Muy interesante. Entonces vemos los personajes y una situación, ¿cierto? Personaje primero, principal, pues el Espíritu Santo. Siguiente personaje, tenemos Felipe. Y
tercer, El eunuco. Muy bien. Usted es muy inteligente, de eso no tengo duda. Por eso vamos a tener que volvernos para atrás, porque usted y yo de pronto, o algunos que de pronto dirán, bueno, ¿quién es este tal Felipe? Porque bueno, el Espíritu Santo ya sé, no sé quién será Felipe, y mucho menos no sé quién o de qué se trata un tal eunuco. Entonces, vamos a ver antecedentes para que podamos ubicar y realmente poder hilar toda esta historia, este evento, este suceso tan importante. Entonces, decirles quién era el Espíritu Santo, pues todos ustedes ya saben quién es el Espíritu Santo y cuál fue la obra, la manifestación poderosa que Él vino a hacer específicamente a partir de ese hecho allí en Pentecostés. Amén. Que fue investido estos creyentes y de ahí surgió. Entonces, ¿está de acuerdo conmigo que no debemos decir el hecho de los apóstoles? Sino el Hecho hecho del Espíritu. del Espíritu Santo. Porque fue el protagonista principal. Amén. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Aunque habrán oportunidades. Anoche nomás veíamos una película muy interesante que, ay Dios mío, eso fue impactante ver cómo saltábamos de esas sillas. Pero cómo realmente el Espíritu Santo de Dios tiene siempre presencia en medio de nosotros, solo que la actividad o la influencia es de acuerdo a como el Padre lo quiere. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Muy bien, vamos al otro personaje. El otro personaje, ¿quién es? Esteban. ¿Quién era Esteban? Entonces, tenemos que volvernos al capítulo 6 para que Felipe, muy bien, gracias por ver. Felipe, al capítulo número 6, donde sucedía algo. Recuerdan que estaba toda esta Jerusalén revolucionada, ya se estaban reuniendo por las casas, crecía la iglesia y era necesario. Entonces, dice que allí en el capítulo 6, leamos los primeros versículos, dice que en aquellos días, como crecía que el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos hacia los judíos, porque no le atendían a todas sus viudas. Entonces los discípulos dijeron, esto tenemos que arreglarlo, tenemos que solucionarlo, tenemos que poner algo que realmente nos permita que no nos dediquemos solo a ¿qué? A atender las mesas, sino que nos dediquemos a ¿qué? Al estudio de la palabra. Entonces, dicen sabiamente, el Espíritu Santo le dijo, bueno, pues nombren a diáconos, ¿cierto? A diáconos, a 7 diáconos. Dice en el capítulo 6, versículo 5, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quiénes? A Esteban, varón que lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos. Pero hay algo interesante, mi amado, allí, que estos siervos era necesario que tuviesen ciertas condiciones. ¿Usted quiere saber cuáles condiciones eran necesarias? En el versículo 3 dice, buscar a hermanos entre vosotros 7 varones de buen ¿qué? Primero ¿qué? Buen testimonio. Diga buen testimonio. Buen testimonio. ¿Qué más? Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y de sabiduría. Miren lo interesante. Porque eso no fue solo para ellos, ni es solo para ellos, sino hoy en día es para mí también. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Usted lo cree? Yo quiero escucharlo. ¿Usted lo cree? Yo soy un hombre temeroso de Dios. ¿Cuál es la característica ya? Que sea ¿qué? De buen testimonio. Ya quiero ser una mujer, un hombre de buen testimonio. Quiero ser una mujer de buen ¿Lleno testimonio. de quién? Quiero ser llena del Espíritu ¿Y qué más? Santo. De sabiduría, de sabiduría. Llena de sabiduría. ¿Por qué no le dan ese aplauso al Señor? Porque ustedes son valientes que están en este lugar. Por lo tanto, hay unas condiciones, unas características específicas para estos 7 diáconos. Y entre ellos se encontraba ¿quién? Felipe. Muy bien. Entonces ya saben de dónde salió Felipe, ¿amén? No era cualquier personaje, aunque hizo una labor muy sencilla. De pronto usted y yo sería la labor que menos preferiríamos. Atender las mesas, atender a las viudas. Y de pronto si son viudas por ahí bien cantaletositas, de pronto bien que no me gusta la sopa más caliente, entonces vaya a caliente. No, que me la calentó mucho, enfríamela, mijo, porque me quemo
la boquita. Entonces de pronto eran toda esa serie de cosas que yo creo que fácilmente ni usted ni yo hubiéramos querido. Pero estaban esas características allí en estos siervos y atendieron, ministraron, ¿qué más podemos decir? Satisfacieron la necesidad de estas viudas y de todo. Gloria a Dios. Y fue de bendición. Pero hay algo allí bien interesante, porque veamos que hay otro episodio ahí de Esteban que nos es interesante ver. Ahí en el capítulo 8, vuelven y hablan de Esteban. Ay, perdón, Felipe, sí, eso, gracias, maestro. De Felipe. De Esteban. Muy bien, ¿qué dice en el capítulo 8, versículo 4 al 8? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? ¿Por qué pasó? Recuerda que en Hechos 1:8 decía que no se fueran, ¿cierto? Sino que esperaran el Espíritu Santo. Pues este capítulo 8, versículo 1, nosotros estamos en el 1:8, ahora estamos en el capítulo 8, versículo 1, es la antítesis de ese del capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué? Porque aquí dice que ¿qué empezó a pasar allí en Jerusalén? Empezó la persecución, empezó a ser perseguido cada miembro de la iglesia. ¿Por quién? Por Saulo. Y resulta que acosaba a la iglesia y entraba por las casas y los sacaba y los llevaba a la cárcel, ¿sí o no? Y dice allí en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe se quedó ahí atendiendo mesas. No. Pasó cierto tiempo, no tengo ubicado qué tiempo pasó, pero sí fue un tiempo en el cual él ya salió de allí. Y dice que descendiendo a la ciudad de que Samaria les predicaba a Cristo y a la gente. Unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muy bien. En el versículo, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y ¿qué? Y mujeres. Quiero preguntarle, así, usted va a decir como que en ese viaje allí, ¿sería difícil para Felipe llegar a Samaria a predicar? ¿Por qué no? Sí, claro. No, porque ya estaba la palabra sembrada. Muy bien, y si usted lee más adelante dice que muchos fueron bautizados con el Espíritu Santo porque solo habían sido bautizados en agua. Entonces, ¿recuerdan quién fue la precursora allí de llevar la palabra a Samaria? La samaritana. Mujer samaritana. Qué interesante, mi amado. Miren cómo el Espíritu Santo había un hombre allí que hacía... muy bien, muy bien. Nos narra allí otro episodio, pues que lo nombramos para que se den cuenta, que fue Simón el Mago, que al ver tanto poder, tantas maravillas, que imponían las manos, recibían el Espíritu Santo, habían milagros, señales, él dijo, primero se convirtió, y después dijo, oiga, ¿cuánto vale ese don que tienen? Y en esas también mandaron a Juan y a Pedro, porque dijeron, váyanse a Samaria, que eso está revolucionado, eso está el Espíritu Santo. Y dijeron, tenemos que ir a comprobar, porque eran judíos, y fácilmente los judíos que iban a estar en Samaria, no, pero el Espíritu Santo los, vayan hijitos, y den cuenta que no solo para ustedes es la palabra, es para todo aquel que cree y aquel que acepta ese sacrificio de Jesús. Entonces, miren lo interesante. Entonces este Simón le dijo, no, venga, yo les pago, ¿cuánto vale? Y le pegan, como dirían los chinos, ¿qué levantada? Que tu dinero perezca igual que tú y todos tus... ¡Ay, no! Oren, que no, perdón. Dice que se arrepintió y continuó con ellos. Pero miren la situación. Pero, gracias por recordarnos eso, Nelson. Pero vemos allí metido en todo esto la situación de Felipe. Entonces, ¿ya supo usted quién es Felipe? ¿Qué hizo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo iba a estar? Entonces, él está ya en Samaria, ¿cierto? Entonces, el otro personaje es el eunuco, ¿cierto? Es un funcionario de Etiopía, de la reina. Ahí dice Candace.
parece que estuve leyendo y Candace no era el nombre de la reina. Candace era como un título, señora, no, un título que se le da como decir faraón o César. Entonces, leí el nombre porque por allá en unas excavaciones encontraron un templo que parece ser era esta reina y se llamaba como algo así María Tere, más o menos. No María Tere, pero es un nombre bien especial. Y porque encontraron unos pictogramas, encontraron una serie de anotaciones y parece ser que era esto. Entonces, este eunuco parece ser que era alguien, un gentil que se convirtió al judaísmo. Ahora recuerden que para esa región de Turquía, de abajo del norte de África, pasando de Egipto hacia abajo, queda Turquía, ¿cierto? Etiopía y además la Etiopía que también Turquía. Entonces, ¿qué pasa allí? No era para ellos tampoco nuevo, porque este eunuco fue ¿a qué? A Jerusalén. A adorar a Dios. A adorar a Dios. Él fue bajo la tradición y el rito ¿qué? Hebreo. ¿Está conmigo? Ajá. Él fue bajo el rito hebreo de ir y cumplir de la adoración al templo, a Jerusalén. Pero era que él conocía. Parece ser que cuando, ¿se acuerdan en el episodio de la reina de Saba? Cuando ella venía de esas regiones. Y cuando Salomón la envió de regreso, entonces ella también contó de las maravillas de ese Dios único, poderoso, que creía ese rey sabio, que era ¿quién? Salomón. Entonces parece ser que ellos y los regalos que les dio y todo lo que sucedió allí impactó esa región, y era gente que sabía allá en el norte de África que había un Dios que verdadero. Entonces, cuando este eunuco sube, porque no es que él sea judío, porque recuerden que un judío no se hacía eunuco físicamente, no era apto para ellos. Aunque si usted lee por allá en Isaías 56, si no estoy mal, la promesa que Dios hace a los eunucos y a los gentiles, aquel que abrace el temor de Dios, aquel que cumpla con el día de reposo, será acogido, dice en Isaías 56. Entonces había una promesa para ellos. Entonces este hombre va tradicionalmente a hacer este servicio o este culto a Dios allí en Jerusalén. Él no sabía de Jesús. ¿Y qué hace? Y se regresa. Entonces vamos a ver allí entonces, mis amados, 4 aspectos importantes que identifican a un segador de vidas. ¿Amén? ¿Cuántos segadores hay aquí? Entonces usted va a tener en cuenta que de acuerdo a lo que leímos, de acuerdo a todo lo que estuvimos analizando allá, primero usted debe depender de la dirección del Espíritu Santo, porque yo voy a hablar a segadores de vida. ¿Amén? Yo voy a hablar, usted no vino aquí simplemente para una información, usted vino para recibir una palabra y decir, realmente yo soy un ¿qué? Segador de vida. Soy alguien que voy a recoger la cosecha de estos últimos tiempos. Y al pueblo te digo, no se me exceptúa ninguno. La palabra que siempre diremos aquí no es especialmente para alguien, pero no exceptúa a ninguno de nosotros. ¿Es para quiénes? Digan que está a su lado. Es para todos, para ti y para mí. ¿Eh? Entonces miren lo interesante. Primer punto, entonces, ¿qué? Dependiendo básica y exclusivamente del Espíritu Santo. ¿Qué dice en el versículo 26? Devolvamos allá al capítulo 8. Un ángel del Señor te habla. Muy bien, ¿y qué le dijo? Levántate y ve hacia el sur, los caminos que tendrás hacia el oeste. Muy bien, entonces elementos ahí importantes. ¿Quién le dijo a Felipe? Un ángel del Señor. Fue una aparición angelical. ¿Y qué dice en el versículo 27 también? Entonces él se levantó y fue. Ah, bueno, fue y levantó y se fue. Y, perdón, en el 29, sigamos. Y el Espíritu dijo Felipe, acércate. Muy bien. ¿Cómo eran las características de Felipe? De buen testimonio. De buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Entonces, no era difícil para el Espíritu Santo decirle, ve para allí, ve para allá, darle indicación. Entonces, ¿obedeció al Espíritu Santo? Sí. ¿Qué dijo cuando lo llamó la primera vez? Una sola. Dijo, no, espere, es que mire, está temprano. O qué tal que sea domingo.
¿O qué tal que de pronto juegue la selección Colombia? ¿O qué tal que hubo alguna objeción? No. ¿Por qué? Porque Felipe, ¿qué hacía? Obedecía inmediatamente al Espíritu Amén. Santo de Dios. Mi amados, ¿cuántas cosas nos evitaríamos en nuestra vida si tú y yo hacemos caso al Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios habla cada vez. El Espíritu Santo de Dios habla. Y si no, de pronto no hemos tenido la experiencia de oír esa voz audible, de pronto por algún hermano, por la misma palabra, primero que todo, ¿cierto? Por una palabra que alguien nos da, por una circunstancia, el Espíritu Santo está ¿qué? Hablando. Y como tú estás, como dicen, en la sintonía del Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? ¿Resistirte? No. Decir, no, uy, que no, que perdone, el Espíritu Santo le dice que yo, no. Con todo lo que me hicieron, que... el Espíritu Santo está diciendo, perdón. El Espíritu Santo está diciendo, diga la verdad, ¿cierto? Uy, no, pero es que si digo la verdad, ¿qué chicharrón que me meto? O van a descubrir, o voy a quedar en río, o voy a quedar mal. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Habla siempre la verdad. Son cosas elementales que tú y yo vivimos todos los días, ¿cierto? El Espíritu Santo dice que nos mantengamos en santidad. ¿Y qué tenemos que hacer? No, es que todavía para los viejitos, los pastores, aquellos que ya les está cayendo, se están volviendo decentes, despejados. Que sin santidad es imposible agradar. Entonces, ¿cuántos tenemos que hacer caso al Espíritu Santo? Amén, aleluya. Todos. Sin excusa, mi amado, sin pretexto. Porque cuando sacamos primero el pretexto, ahí ya estamos perdiendo bendición. Ahí ya estamos perdiendo bendición. Estamos caminando fuera de esa preciosa voluntad del Espíritu Santo de Dios. Entonces, primera característica importante. Dígale que está a su lado. ¿Sabes cuál es la primera característica importante para ser un segador de vida? ¿Sabes cuál es la característica? Ser guiado y obedecer ¿a quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, no estoy hablando de una congregación que no haya recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Amén. Otra cosa es que tú de pronto lo tengas, o que de pronto, me incluyo ahí, lo tengamos por ahí contristadito. Eso es otra cosa. O que lo tengamos para calladito, apagadito. Eso es otra cosa. Pero el Espíritu de Dios mora en ti, porque tú has hecho una decisión determinante en tu vida. O si fue emoción, o si fue causa de alguien que lo estaba obligando, pues hermano, sencillo, pasa aquí y hacemos una oración de entrega de nuevo otra vez y se arrepiente y llora. Pero yo los miro a los ojos y veo que cada uno de ustedes ha tenido un encuentro con Dios. Cosa diferente que muchas veces nos alejamos de Dios. Contristamos al Espíritu Santo. Pero hoy en día, para que tú seas un hombre o una mujer valiente, es necesario que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Segundo aspecto, bien importante. Cuando tú eres un hombre o una mujer que estás bajo esa cobertura de ser un segador, una segadora, alguien que va a participar en esta cosecha, aprovecha el momento, la circunstancia en las cuales las personas están en ese momento o las que están viviendo o pasando. ¿Lo dije muy largo? Tú y yo, como buenos segadores, como segadores diligentes de Dios, aprovechamos ¿qué? El momento, la circunstancia, el status quo, ¿así? ¿Está bien dicho eso ahí, Besito? El momento. ¿O está mal empleado? No, eso sí estaba mal. Perdón. El interés. El momento específico por el cual están allí pasando las personas que se van a acercar a ti para pedir una palabra de consejo. Ok, el Espíritu Santo te dio. Vuelvo y digo, ¿el eunuco estaba pidiendo que se le acercara a Felipe? No. ¿Quién orquestó todo? Vamos a verlo más adelante. El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice aquí en el versículo 28? Lea conmigo. Volviendo, sentado en qué? En su carro. ¿Qué iba haciendo? Leyendo al profeta Isaías. Él iba ahí leyendo. Tenía un escrito del profeta Isaías. ¿Y qué hizo entonces Felipe?
dijo a Felipe, acércate junto a ese Listo. carro. En ese momento él estaba haciendo una labor muy sencilla, viajando y leyendo al profeta Isaías. ¿Cuántos se nos han acercado en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestro estudio? Una vecina, en su labor o en lo que está haciendo. Aprovechemos ese momento, aprovechemos esa circunstancia. Hoy en día sí que uno en los taxis puede compartir, y ahí nos contaba Elías, ¿verdad? Cada pasajero que él lleva, él le predica. Algunos se bajarán agradecidos, otros con una palabra oportuna, otros yo creo que le dejarán la puerta, como dicen, de vaivén, pero él no calla, él habla. Aprovecha ese momento, esa circunstancia. ¿Cuántos en esta semana de pronto se acercó a alguien y no aprovechamos esa circunstancia? Puede ser una circunstancia en la cual hay de pronto tristeza, dolor, amargura, felicidad. ¿Cierto? Uy, estoy alegre, pasé tal parcial, o tuve respuesta en tal cosa, oh, qué bueno. Mira, eso está bien, te felicito porque Dios tiene un plan contigo, tiene un propósito contigo. Ah, compuse una nueva canción, gloria a Dios. Sí, pastor, ayer yo tenía que exponer un trabajo en video, y entonces cuando yo pasé la memoria, ahí estaba el nombre de Kairos, porque yo para la charla que di el domingo, entonces el profesor me dice, ¿y Kairos? ¿Qué es eso? Y yo le dije, no, pues es la iglesia donde yo asisto. Y dije, ¿qué significa Kairos? Le dije, pues el tiempo de Dios es hoy. Entonces yo les voy a compartir a él y al curso con esa sola, porque él estaba buscando el tema al cual yo iba a dar, y con la sola palabra Kairos yo les pude decir. Entonces miren, y esa palabra, esa Kairos sí queda para muchos. El tiempo de Dios, el tiempo de Dios, favorable para cada uno de nosotros. Y empiezan a hacer la diferenciación. No es el crono, ¿no? El crono es el que vivimos acá, en el cual está sujeto por los segundos, minutos, horas, en fin. Y empiezan a hablarle, a comentar, a decirle, mira, pero hay un Kairos, un tiempo especial para ti hoy en día. No, pero es que yo soy malo, yo no soy así. No importa, Jesús, como eres, Él quiere acercarse a ti. Él te perdona si tú de corazón te vuelves a Él. Amén. ¿Ay, que hemos tenido que pasar por un instituto bíblico para decirles eso? No. De tu propia experiencia puedes compartir. Te veo muy feliz. Claro, no, mire, no, es que Dios me habló esta semana. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Me habló? Sí. Yo también, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con un cliente y solamente decirle una frase así, porque yo creo que hubiera podido hacer más, pero a veces, créanme que uno a veces tiene respeto humano, que es un gerente de un laboratorio, pero él abre su corazón y me cuenta, y yo le doy, y le dije, mire, simplemente yo lo estoy diciendo, doctor, es que usted, Dios le ha dado sabiduría para que usted esté aquí, su empresa está en donde esté. Yo apenas miraba, abría sus ojos, porque él esperaba que yo dijera, usted es un duro, no, y es un hombre, yo creo que él tendrá más de 68 años, todavía está haciendo maestría, 68 años y todavía está en eso. Es muy hábil, y desarrolla cosas. Proactivo. Dios lo tiene aquí por algo, doctor. Porque usted tiene visión y Dios le ha dado visión de su empresa. Y Dios le va a seguir respaldando. Y apenas como que eso de que uno como que abren los ojos, no porque le hicimos botas, sino diciendo, oiga, no sabía, o sea, como que yo siempre creía que me las sabía todas por mí mismo, pero fue una oportunidad bien linda. Pero está en remojo, amén. Ayúdenme a orar por él. Amén. Amén. Mira lo interesante, aprovechar el momento, la circunstancia. Él venía leyendo, qué oportunidad más grande, ¿cierto? Pero pueden ser otras actividades, otras situaciones por las cuales muchas personas están ahí. Tú no vas a hablar por tu propia cuenta, así que no te creas lucido delante de las personas. Empieza a que quién te va a respaldar. El Espíritu Santo. Y a veces no necesitas terminar toda la conversación ahí porque puede ser algún momento muy rápido, pero deja sembrar ahí en el corazón de esa persona la inquietud. Y después te vuelven a hablar, oye, me dejó inquieto esta palabra, ¿qué significa? No, mira, y puedes compartir. No religiosamente, no
siendo alguien que aleja, sino que ¿qué? Acerca. Pero eso sí dándole a entender que hay una oportunidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tercer aspecto bien importante. Relacionar el Evangelio y presentarle a Jesús como su única solución. ¿Qué dice en el versículo 35? ¿Qué dice ahí en el versículo 35? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta ¿qué? Escritura, le anunció que el Evangelio de Jesús. Entonces, casi que es lo mismo que el punto anterior. Viendo la situación, desde ahí, desde ese punto de situación en la que está viendo la cosa, empiece a llevarlos a presentarles que el Evangelio, la persona de Jesucristo. Mi amado, de lo que yo no conozco, difícilmente voy a hablar. Yo no voy a poder hablar aquí de procesos de ortodoxia. No sé, son las carnes de que son braques bien caros que a veces te aman, no. No, ya que es. Pero ya no. Pero si yo le digo a Carmencita, por favor, pase aquí y nos dice cómo es el proceso de un tratamiento, pues ella no lo dirá porque está en eso. Así es con Cristo Jesús. Mientras no sepamos de quién es Cristo Jesús, muchas veces estamos diciendo cosas que no son. Y alejamos a la gente en vez de aceptarlo. Cuando presentamos a Cristo como alguien que desprecia al pecador, oiga, no, es que Él murió por el pecador, y cargando el pecado en sí. Se hizo pecado, no que haya vuelto el pecador, no, Él cargó todo eso. Cuando tú le dices a la gente, mira, es que no es por tus méritos, no es porque seas tan lindo, esbelto, inteligente que te vas a ganar la vida eterna, sino porque creas en Cristo Jesús. No en una religión, mi amado, estás entrando con pie firme a presentar de quien tú conoces. Amén. Y es importante, pastor, presentarse como una persona natural, ¿sí? O sea, es decir, que no somos personas ya no naturales, tal vez lleguemos a ser carnales. Ajá. Pero en lo natural hay que presentarnos como personas naturales. ¿Por qué? Porque la persona que no es espiritual no nos va a entender. Entonces, si yo empiezo a espiritualizar mucho las cosas, ¿de qué hablo? No, es una persona natural que también sufre, llora, tengo estas debilidades. ¿Y cuál es la diferencia? Todos los días persevero en esas luchas que todos tenemos. La diferencia es que yo lo hago de la mano de Dios. Sí, porque muchas veces cuando nos presentamos muy sacrosantos, lo que hacemos es, uy, no, uy, tentación, uy, no gas, uy, cuchifú. O qué tal, uy, no. No, sí, me identifico contigo. Tuve esa misma situación, pero pude llegar a los pies de Cristo, pedirle perdón, o pedirle que me ayudara, o pedirle guía, pedirle dirección, y Dios me respondió. Y pastor, no necesariamente lo que decía en el sitio donde uno esté hablando, porque tuve la experiencia con una compañera en el primer nivel, de que ella decía, no, es que yo, o sea, muy espiritual, y las otras compañeras ni entendían nada, y yo no necesité decir que yo era cristiana, pero con mi testimonio, por ejemplo, algo que ellos han admirado, yo soy la más adulta del curso donde yo estoy. Uy, no, imagínense. Sí, pero mi testimonio en que radica en que soy una de las mejores alumnas, tengo un promedio más o menos de 4.9, ¿sí? Tengo espíritu de servicio, trato de colaborar, y yo estoy anunciando a Jesús a través de mi testimonio, que ayer se presentó la oportunidad por esa palabra Kairos de poder decir, ellos saben que yo soy cristiana, pero yo no me la paso anunciando eso, sino que con mi testimonio, porque si uno es cristiano, pues tiene que ser mejor en las cosas que... Entonces, miren lo interesante, efectivamente, soy transparente con la gente, no entro con la gente creyéndole muy santo porque los alejo, simplemente deje que el Espíritu de Dios empiece a dar testimonio a usted. ¿Amén? ¿Difícil? En la medida que yo lo quiera dar difícil. Porque si tú no vas a hablar de tu experiencia, ni lo macha que eres, ni lo valiente que eres. Bueno, eres valiente, macho, pero en Cristo Jesús. Pero que, no, es que yo todo, uy, no, yo,
Yo toco a alguien y dices, ah, Sí, no, eso te traiga. No paso por el cementerio, entonces no todos los muertos levantan. Sería chévere. No, que yo logro esto y miren, más tremendo es que hay personas que dicen, no, yo he decidido, he logrado, he conquistado, pero no sabe cuánta gente ha herido, cuánta gente ha lastimado, cuánta gente ha pisoteado simplemente. Eso decía Danielita anoche, ¿quién era lo que decía? Yo estaba en unas partes que nomás la gente se cae. Sí, no negamos del Espíritu Santo, el poder, claro. es un poder de Sí, es una manifestación. Ahora que si no me caigo no quiere decir que no ha pasado nada, es que es el corazón. Claro, pero miren lo interesante aquí. Entonces, miren lo importante, mi hermano, relacionar el Evangelio y presentarle a Jesús como su único ¿qué? Salvador. No una religión, no una tendencia, porque eso es lo que a veces nos confundimos. Cuando tú presentas a Jesús, y ahora sí que estamos en un debate bien grande con algunas versiones de las Biblias, porque muchos dicen, la versión tiene que hablar de Jesús. Muchos ya están hablando, Señor, sí, yo no voy a decir, y el Señor, pero ¿qué? Muchos señores se están levantando hoy en día. Pero cuando nos habla, cuando la Biblia hablamos de Jesús, de la obra, y tú habla de Jesús. Exactamente. De Jesús. Mira, eso es determinante, porque no estás hablando ni de un líder, ni de una tendencia, sino de una persona específica. Amén. De nuestro Salvador Jesucristo, mi amado. Listo. Y cuarto, tener la certeza de que Dios apareja todo para que podamos llevar esa palabra necesitada. Gloria a Dios. Cuando tú eres un segador de vida, mi amado, tú no vas a ir diciendo, ¿y ahora esto qué? ¿Y cómo solucionamos esto? Y ahora, bueno, Dios nos da la oportunidad de prever o de pronto de planear, pero dice un proverbio por allá que el hombre se prepara para la guerra, pero ¿de quién es la victoria? De Dios, del Señor. Entonces, listo, presentamos. Miren lo importante, mis amados. Vamos a ver varias cosas ahí de lo que leímos. Cómo Dios preparó todas las cosas, aún sobrenaturalmente. ¿A dónde mandó Dios a Felipe? ¿A dónde? Al desierto. ¿Usted iríamos qué? ¿A predicar a los cactus? ¿O a que vienen nosotros de allá de tierra o qué? ¿De arena? Mandó a Felipe. Entonces, cosas de Dios, ¿no? Y dije, cosas de Porque Dios. estoy en este trabajo, porque estoy en esta circunstancia. De pronto donde tú estás puede ser un desierto, aparentemente. En el momento en que estás viviendo puede ser un desierto para cualquiera de nosotros, pero Dios tiene un propósito allí. Dios tiene un plan allí. Aleluya. Solamente es que a veces, como dicen, levantemos no las antenitas de vinil, sino nuestro espíritu para poder identificar lo que es. Dios enseña ahí, Dios muestra, Dios levanta. Que a veces necesitamos pasar por desierto, claro que sí. Pero no lo pidas, deje que Dios. Porque es que el jueves pasado, antepasado, estábamos viendo en Kennedy, estábamos hablando de quién, del buen pastor, ¿no? Y cómo el pastor muchas veces llevaba su varado, su callado y su vara, ¿no? Y el callado era para cogerlas y cogerlas del cuello y atraerlas. Y la vara era para defenderla, ¿no? Alejandro. ¿Y la vara para qué era? Para corregirla. Para corregirla. ¿Y qué le hacían las ovejas? Muchas veces tenía que coger para la ovejita que era así como locata, cogía y ¿qué le hacían? ¡Pim! Le partía una pierna, la perna quebrada. Y el pastor llegaba y la abandonaba ya, ¿sí o no? ¿Qué hacía? La alzaba, la consentía y después ya estaba la ovejita ahí quietita. Yo les decía muchas veces, Dios con su amor hace eso. Y en la oración por allá un chico dice, Señor, pártame una pierna. Y otra madre dijo, ojo con lo que pides, ojo con lo que pides. Ten cuidado, ten cuidado. Pártame. Dios mío. Entonces, miren lo interesante, mi amado, como en el lugar, en la circunstancia, puede ser un desierto, pero Dios va a hablar. Uy, pero me están pasando unas, deje que Dios te hable en el desierto. Dios te va a sacar y te va a llevar a un lugar de espaciosos
pastos, amén, Amén. de prados, de aguas, así como dice en el Salmo 23, amén. Muy bien, ¿qué otra circunstancia aparejó Dios? Pues que iba el eunuco ya cumpliendo su labor, e iba leyendo la palabra, específicamente en Isaías. Para nosotros, en esta nomenclatura que nos da Isaías, ¿qué? 53. Muy bien. Entonces, miren lo interesante. ¿Qué más pasó allí? El eunuco, ¿qué pasó? Fue tocado, ¿cierto? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque efectivamente él podría haber llevado. Gracias por esa gracia. Sí, sí. O ni siquiera imagino, porque usted puede ser un salteador. Un asaltante, perdón. Un asaltante, no, pero fue tocado, fue llevado. Y fue quien llevó también el Evangelio, la persona de Jesús, ¿a dónde? Al norte de África. Aleluya. Pasando de Egipto hacia abajo. Era lejos, tenía que ir. Y eso, y de África y para abajo, mis amados. Y me puse a leer sobre Etiopía y todo esto, y son personas de raza negra. No creo que el hombre era para un mono, no, eran personas de raza negra. La reina era una reina negra, de raza negra. Entonces, miren lo interesante, cualquiera piensa en una reina y se la imagina no toda blanquita, toda púrpura. Bueno, que también era púrpura, aunque fuera de raza negra, limpia pues, de joyas y perfumes y todo eso. Pero miren lo interesante allí. Entonces, él fue tocado, fue llevado. ¿Una circunstancia que movió el Espíritu Santo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué más? En un desierto, ¿qué hallaron? Agua. Y no era por ahí un pocito ahí porque tenía que sumergirlo. Bautizar es que sumergir, ¿cierto? Bautisma, entonces tenía que ser un agua considerable. Entonces, dicen algunos analistas, pero parece que llegaron a un oasis. A un oasis porque El resto no. Pero, ¿quién aparejó todo? Dios. ¿Qué más? Y miren ese milagro tan tremendo, mi amado. Felipe fue que, después de que habló con él, le dio el mensaje, Arrebatado por Arrebatado. Espíritu Santo. O sea, no fue un milagro porque Claro, y lo llevó a otro lugar allá. Entonces, ¿aparejó Dios todas las circunstancias? Sí, amén. Milagroso y sobrenaturalmente. Claro. Pero déjame decirte que esto no es exclusivo para Felipe, para los apóstoles. Es también para quién. Dios puede aparejar todas las circunstancias para que tú puedas llevar una palabra de otra persona. Solo que a veces nosotros mismos las complicamos. O nosotros mismos, ay, no, pero ¿cómo? Transmilenio, ¿cómo aquí apretados? O ¿cómo haciendo tal cosa? No, Dios va a aparejar. Vea lo que está a su favor, la oportunidad para llevar la palabra de Dios. Amén. Y poder ser unos senadores. Aquí no le hablo solo a los mayores, aquí está don Alejandro, y él sabe perfectamente qué estoy hablando. ¿O no? Claro que sí. Tiene toda la oportunidad de decirle el lunes a un compañerito, mira, Jesús te ama. Él es tu Salvador. Acéptalo en tu vida y poder efectivamente cumplir con esa labor. Amén. ¿Qué podemos concluir de todo esto, mis amados? Que todo está dado ¿para qué? Para ser. Todo está dado para llevar ¿qué? Todo está dado. Están ustedes como elementos primarios para que Dios se dé a conocer. O esperamos, una vez yo aprendí esto de Eugenio, del apóstol Eugenio, y es que yo recuerdo que cuando había algún enfermo, y yo le decía, uy, Eugenio, no, es que hay un enfermo en la clínica, vamos, y yo todo el menos esperaba que dijera, ven, tranquilo, y ahora yo estaré, pero ¿cómo si? Pero es que me pero qué, no, que se murió fulanito de tal, entonces que nos están esperando en la funeraria para ministrar. Ven, ministras. Ay, pero aprendí que así es como se aprenden a hacer las cosas.
en un velorio una vez, yo todo contento, él estaba hablando y dije yo, chévere. Y él simplemente dio un saludo, dijo, y ahora él tiene una palabra para ustedes. En todo momento, hermano, tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que estar preparados. El tiempo nos da para que tú y yo nos preparemos todos los días, buscando la presencia de Dios, capacitándonos de su palabra. Y mira, no vas a tener que hacer esfuerzos, ni esquemas, ni bosqueos en tu mente, sino Dios va a poner la palabra. Amén. Y vas a- Cuando la gente pide oración, pues hacerlo de una. Exactamente. Sí, Señor, eso también hemos aprendido. Y uno dice, no voy a orar por ti. O sea, Y Dios va a respaldar. Porque vean que estamos en tiempos en los cuales las cosas. Escuchaba a un pastor de verdad que uno a veces dice, no, Dios mío, ya nomás anoche lo que hablábamos, ¿no? Lo que veíamos, la tribulación, o no necesariamente ni siquiera estar en la tribulación, sino en los tiempos difíciles, ¿no? Que la economía, que las guerras, que las epidemias, que no sé qué, y uno se preocupa y no. Oiga, ¿usted es hijo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. La palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. La palabra de Dios dice que Él me guardará de toda arma forjada, no prosperará contra mí. Que soy hijo de Dios y como hijo de Dios voy a ser prosperado, voy a tener provisión, voy a ser guardado. Entonces, dejemos de todas esas palabras. Pero pastor, es duro. Pero no es imposible, mi amada. Y en ese ejercicio es que veámonos como el lingote de oro, del oro más fino, les parece que es oro de Ofir, ¿no? Una región que se llama Ofir. Es el oro para probar si era realmente, no era que lo cogieran y lo echaran nada, un grillametal, era fuego, ventilación, para que dé el punto, para que dé el brillo, la consistencia, mi amado. Tú eres un lingote de oro en las manos del Señor. Amén. Que Dios tiene que pasarnos por el fuego, claro, para resplandecer, para saber de qué estamos hechos, de qué material estamos hechos. Por eso vienen pruebas, mi amada linda. Pero con eso tú le demuestras al mundo y al enemigo de qué material estás hecha. amén. Por lo tanto, mis amados, nos queda solo decir Dios, decir como dicen, ¿a qué soy bueno? Ahí al ladito de nuestra casa están. Entonces, mi amado, para finalizar, quiero dejarte con esta frase. El evangelizar o el llevar la palabra, el ser un segador de vidas, mi amado, es el ser y el hacer del cristiano. Aleluya. Es el ser y el hacer. El ser, eso es nuestro ser. Eso es lo que nos da vida, identidad, mi amado. Y es lo que tenemos que hacer. Y no lo posterguemos, no se lo endosemos a nadie. Amén. Porque yo no estoy hablando a niños aquí espirituales, como dice Pablo. Aún don Cristian, mi querido don Rubén Esteban, don Javier Esteban, aquí, bueno, se me fue Alejandro. los más jovencitos, doña Daniela, Doña Camila. doña Camila, no se exceptúan. Ay, que somos tan jóvenes, tan pollos. No pasa nada. O de pronto nosotros ya, no es que ya llegamos a quinto piso y no, que sea por edad. En todo tiempo, en todo lugar, hermano, Dios te va a dar la oportunidad de dar una palabra para que otro conozca a Dios. Amén. Mi amado, que seamos la respuesta a esa oración, mi amado, de que somos esos segadores que Dios está, o esos obreros que Dios está mandando a su mies. Y como un día lo dijo Jesús Adrián Romero, Señor, que en mí no se cumpla esa palabra, que porque me callé, las piedras hablaron. Usted y yo quiere identificarse con eso. Usted y yo queremos identificarnos con eso, mi amado. Pidámosle al Señor que envíe esos obreros. Que yo quiero ser esa obrera para la vida.